y vamos a ponernos de pie, por favor. Estamos viendo algunas cosas acerca del Nuevo Testamento y más que nada del Antiguo Testamento, y esta porción la vamos a compaginar un poquito con el amar a las almas, que es parte del tema de este mes, amar a Cristo y amarnos más unos a los otros. Los jóvenes, le vamos a pedir que salgan, por favor, los jóvenes. Allá el hermano Juan ya está esperando. Vamos a ponernos de pie mientras salen los jóvenes, todos los demás se quedan acá y los jóvenes van a salir allá con el hermano Juan. Muy bien. Números, capítulo 25. Vamos a ver aquí unos versículos, Números capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Números capítulo 25, del 1 al 8. Y vamos a leer de manera alternada. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios de manera alternada. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. ¿Todos? Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar reunidos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que podamos comenzar esta semana con el pie derecho, y te suplicamos que tú nos hables, ayúdanos a entender el valor de las almas, y también, Señor, ayúdanos a reconocer que tú quieres que nosotros seamos fieles a ti. Te suplicamos que de la misma manera que Eleazar se puso de pie y fue tras las almas, que nosotros, Señor, también podamos tomar nosotros y la espada en nuestras manos y poder llevar el evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias porque nos amas. Ayúdanos, Señor, a amar las almas. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, y aquí hay algunos versículos, en el versículo 7 y en el versículo 8, una acción que toma Fines, y quiero hablar acerca de estas 4 cosas que hizo Fines, hijo de Eleazar. 4 cosas que hizo Fines. La primera de ellas dice acá en el versículo 7: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación. Dice la palabra de Dios que Fines se levantó, se puso en pie, no se quedó sentado, vio el problema que estaba sucediendo y tomó una acción. Y es importante que nosotros nos pongamos de pie, que nos levantemos cuando es necesario. Hay algunas cosas que nos hablan acá de Fines. Dice que él era hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón.
De tal manera que Fines era nieto de Aarón. Eso nos quiere decir que Aarón, como el sacerdote, los hijos de Israel tenían todas esas tribus y la tierra prometida, cuando es dividida, se divide en 12 tribus. Ahora, una de las tribus era la tribu de José, que se divide entre los hijos de José. Pero entonces, porque se divide entre los hijos de José más la tribu de Leví, serían 13 tribus. Pero, sí, la tribu de Leví, que era del linaje de Aarón. Entonces, ahora el linaje de Aarón iban a ser los que iban a quedar como los sacerdotes, y a ellos no se les iba a dar tierra en la tierra prometida. A ellos no se les iba a repartir. Lo que ellos tenían que hacer era que ellos iban a ser los que iban a ofrecer los sacrificios, los que iban a enseñar la ley, los que iban a asegurarse que el pueblo guardara la ley, los que iban a guiar al pueblo en cuanto a las ordenanzas y ver que estaban siguiendo, ver que no estaban siguiendo. Y el que era encargado primeramente, pues era Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Pero Aarón, yo creo, como un buen padre, aunque tenía sus defectos. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube allá al monte Sinaí y todos se quedan aquí abajo y Aarón les hace un becerro y se hace algo, empiezan a adorar a este becerro? No era una persona perfecta, tenía sus defectos, pero Aarón se encarga de enseñar a Eleazar, su hijo, los caminos y los mandamientos del Señor. Y ahora Eleazar, su hijo, se encarga de enseñar esos mandamientos a Fines, su hijo. Y aquí el que se levanta y hace algo no es Aarón, no es Eleazar, es Fines el que se levanta y va y toma esta acción. Ahora, ¿qué está sucediendo? Dice la palabra de Dios en los capítulos anteriores, en el capítulo 23 y 24, que Baalac, un rey, va con Balaam y le dice a Balaam: mira, ¿sabes qué, Balaam? Yo quiero que maldigas a los hijos de Israel. Ellos están de este lado, están allá, dice la palabra de Dios ahí en algunos de los montes a los que lleva Balac a Balaam. Y dice la Biblia que Balaam era hijo de Zippor, era un profeta que no estaba junto con los hijos de Israel, pero que sabía de Dios, que conocía de Dios, que había él, siendo profeta, había él escuchado de Dios y lo seguía, aunque estaba dentro de la gente que no servían a Dios, servían a Baal y servían a otros dioses. Pero ahí en medio de todos ellos estaba Balaam, y Balaam profetizaba y escuchaba lo que Dios le decía también. Y el rey Balac le dice a Balaam: mira, Balaam, yo quiero que vengas. Balaam le contesta a Balac, le dice: ¿sabes qué? No puedo ir porque yo soy siervo de Dios y Dios no va a querer que yo vaya. Y luego le manda más personas y finalmente accede para ir Balaam. Y entonces va a un cerro y le dice: ¿sabes qué, rey? Lo que Dios me diga voy a hacer. Y en vez de maldecir, bendice al pueblo de Israel, una vez, 2 veces y 3 veces. Como no se pudo hacer nada en contra de los hijos de Israel, Balaam tiene una gran idea. Y la gran idea de Balaam es decirle al rey Balac: ¿sabes qué, rey? Mira, nunca vas a poder ganarle a Dios, porque si tratamos de maldecir a los hijos de Israel, Dios no me está permitiendo eso. Dios quiere que yo los bendiga. No podemos nosotros maldecirlos, no podemos nosotros hacer nada en contra de ellos, pero lo que sí puedes hacer,
puedes mandar a unas jovencitas para que se introduzcan entre los hijos de Israel y los inviten a sus fiestas de tus dioses, y entonces esa juventud va a caer. Y el diablo es bien astuto. El diablo es bien astuto porque él sabe que quizás el cristiano no va a caer por otros medios, quizás no va a caer porque alguien venga y nos quiera aventar una maldición o por medios entre comillas espirituales, pero sí el diablo puede entrar por medios carnales. Y Balaam, este profeta, le dice a este rey: esta es la manera que tú puedes hacer. Vean lo que dice acá en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis 2:14. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. Dice: tengo contra ti algunas cosas, y una de ellas es una doctrina que no es muy buena. Hay doctrinas que son bíblicas y hay doctrinas que son buenas, pero la doctrina de Balac, dice acá la Biblia, esa doctrina no es muy buena, porque la doctrina de Balaam era poner tropiezo a los hijos de Israel. Poner tropiezos a los hijos de Israel. Enseñar a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. ¿Qué es lo que hizo Balaam, este profeta? Este profeta le dijo: trae a esos jóvenes y que coman lo sacrificado a los ídolos. Regresan a Números capítulo 25. Números capítulo 25. Ahí donde comenzamos a leer en el versículo 1, dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moab era esa región y Balac era su rey, pero la idea fue de Balaam, de este profeta. Versículo 2: las cuales invitaban al pueblo, o sea, al pueblo de Israel, a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Qué rápido cayeron. No pudo Balaam maldecirlos, pero sí su doctrina era hacer caer a los hijos de Israel. Y a través de esa doctrina de hacer caer a los hijos de Israel, el pueblo empezó a pecar contra Dios. Y el pueblo se empezó a apartar de Dios. Y el pueblo empezó a comer lo sacrificado a los ídolos. Y dice la Biblia que empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Empezaron a negar a Dios y empezaron a irse tras estos dioses. Versículo 3: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra él. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer cuando el pueblo y la gente se va tras otros dioses? No vamos a ir y los vamos a atacar, por supuesto, y vamos a sacar espada y como los musulmanes decirles o nuestro Dios o te mueres. No vamos a hacer eso. Pero sí lo que podemos nosotros hacer es ir tras ellos
y levantarnos y ponernos de pie y con la espada, que es la palabra de Dios, ganarlos. Es lo que nosotros podemos hacer. Tenemos nosotros una gran responsabilidad de amar las almas. Tenemos nosotros que amar las almas. Ese celo que Fines y que Eleazar y que Aarón tenían por Dios, deberíamos nosotros de pedirle al Señor que nos diera ese mismo celo, esa misma compasión por las almas. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, cuando vio a esas personas todas ahí en el campo sin un pastor, dice la Biblia que Él tuvo compasión, Él tuvo amor por las almas. Y lo que Fines hizo, Él se puso de pie, y es la primera cosa que Él hizo. Se levantó de en medio de la congregación. Eso nos quiere decir que no muchos se levantaron, no muchos se pusieron de pie, no muchos dijeron: ay, pues eso es lo que los dos jóvenes están haciendo, porque dice la Biblia que, vamos a leer en el versículo 6 nuevamente, dice: he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Dice la Biblia que un varón, quizás un joven, podemos pensar, y este joven quizás posiblemente él venía de una de las fiestas de allá de Moab, y encontró a alguien que era pagana, a alguien que quizás ahí a un ladito traía a una figura de Baal. Quizás tenía una cadenita aquí de Baal, quizás tenía una ¿cómo se le llaman? Diadema, y decía: yo amo a Baal. Quizás tenía una playera que decía, en vez de así como las de I Love New York, decía: yo amo a Baal. Todo con respeto, y se podía ver que era moabita. Su vestimenta era diferente, su forma de hablar era diferente. Los hijos de Israel sabían que no podían hacer tal cosa, pero este hombre sin vergüenza se atrevió a traer a esta muchacha, a esta mujer, entre los hijos de Israel. Dice la palabra de Dios que aún a ojos de todos los que estaban ahí, y Moisés, y dice a los ojos de Moisés. Moisés estaba ahí preocupado, viendo de cómo todos los jóvenes están cometiendo abominación contra Dios, y todos esos jóvenes están yendo y disfrutando de esos conciertos de rock para Baal, y quizás aún hasta sajándose, comiendo de esas comidas y alcoholizándose, y no les importó de plano nada. Pero había un joven que se quedó firme. Había un joven que dijo: yo no me voy a ir al mundo. Había un joven que dijo: yo voy a permanecer y voy a hacer la voluntad de Dios. Pero había otro joven, contrario a Fines, que dice la Biblia, entró, y cuando iba entrando ahí al campamento de los hijos de Israel, Moisés estaba ahí puesto de pie, y este joven sin vergüenza abrazando a esta muchacha, quizás aún hasta besándola, quizás aún hasta cayéndose del alcohol, y diciéndole a Moisés: peace, con cabello quizás largo, y hablándole de una manera quizás aún ya diferente. ¿Qué onda ese? No me veas así. Y burlándose y mofándose, porque era una burla. Era una burla entrar y delante de Moisés. Y no le dijo a Moisés: oye Moisés, ¿sabes qué? Mire, la traje porque le voy a testificar. Bueno, hubiera sido. Sino dice que se la lleva a la tienda para continuar su fiesta
dentro de ahí de su tienda, y dice la palabra de Dios que Finees vio y dijo: wow, no lo puedo creer. No puedo creer que aparte de que se han ido y dejado a nuestro Dios y ahora están comiendo de las cosas abominables de la tierra, y Dios le han dado la espalda a Dios. No puedo creer que este joven esté haciendo esto. Y dice la Biblia que se levantó, y número 2, ¿qué más hizo? Tomó una lanza. Tomó una lanza. La Biblia nos habla ya en Hebreos 4:12 que la Biblia es como una espada que penetra hasta partir el alma. Y es lo que hizo Finees. Lo que hizo Finees, él se puso de pie y tomó una espada. No tomó una cerveza, no dijo: wow, qué tremendo ejemplo de este otro muchacho. Me voy a poner de pie, voy a tomar una cerveza, me voy a ir allá con los moabitas, me voy a traer una madianita y la voy a traer y hacer exactamente lo mismo. Sino él dijo: yo tengo que hacer algo. Y tomó una espada en su mano. Hay muchos jóvenes hoy en día que les da vergüenza traer una Biblia en su mano. Ahora quizás ya no es tan necesario de traer una Biblia. Tenemos un celular y tenemos podemos leer la Biblia de muchas maneras, pero aún la palabra de Dios es importante. Este bendito libro es importante y tenemos que amar este libro que Dios nos ha dejado y no avergonzarnos de él, porque si nos avergonzamos de la Biblia, ¿de qué más nos estamos avergonzando? Si nos preguntan: ¿eres tú cristiano? ¿Qué vamos a responder? ¿Vamos a responder así como este joven: yo no soy cristiano? ¿O vamos a responder: no, sí, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, creo en Cristo y soy cristiano? Hay en ocasiones que quizás hasta nos preocupamos más de lo que nos debemos de preocupar y no estamos dando buen testimonio. ¿Cuántos de ustedes han ido o han visto allá afuera a alguien que está leyendo la Biblia y dicen: mira, está leyendo la Biblia? No piensan: ay, qué vergonzoso. Lo que yo creo que pensamos, decimos: wow, qué tremendo, están leyendo la palabra de Dios. Debemos nosotros de mostrar un buen testimonio y no avergonzarnos de la Biblia, no avergonzarnos de la palabra de Dios. Es más, poder compartir aún mucho más la palabra de Dios con otros. Si quizás hay alguien que trabaja en una oficina para un dentista, un doctor, en alguna oficina en donde se pueda llevar la Biblia y uno la pueda leer y aprovechar, y ahorita especialmente en este mes que estamos leyendo 10 capítulos de la palabra de Dios, aprovechar y poder dar buen testimonio. Hace tiempo, recuerdo, mi esposa y yo fuimos a una oficina de un doctor y la persona que estaba ahí, la secretaria, estaba leyendo la Biblia. Tenía versículos ahí en todos lados. Empezamos a platicar, la invitamos a la iglesia, nos estaba diciendo que ya va a otra iglesia cristiana y estaba dando buen testimonio de leer la Biblia. Tenemos nosotros que dar un buen testimonio, leer la Biblia cuando podamos, ahí en el Metrobús, en vez de estar escuchando, y ya creo que ya no ponen música. La bendición de los Metrobuses, creo, ya no tienen música. Los camiones estos de mayorazgo, ¿verdad? Eso sí habían. Yo creo que algunos de ustedes los extrañan porque ya no traen música, pero los nuevos camiones ya no traen música. Pueden aprovechar, pueden leer la Biblia. Y Finees se puso de pie, se levantó y tomó la espada en su mano, tomó una lanza en su mano. Y tenemos nosotros que ponernos de pie y tomar la espada, que es la palabra de Dios, en nuestra mano. Versículo 8 dice después:
y fue tras el varón de Israel. Fue tras las almas. Número 3, hay que ir tras las almas. Hay que ir tras las almas. No hay que esperar que las almas vengan a mí. Este joven, cuando entró al campamento de los hijos de Israel, no fue hacia Fines y le dijo: ¿sabes qué, Fines? Aquí traigo esta muchacha, es inconversa, es pecadora, es una vil, muchas cosas, háblale de Cristo. No vamos a esperar a que vengan las almas y nos pregunten cómo yo puedo ser salvo. La Biblia nos habla de la historia del carcelero de Filipos allá en Hechos 16, y el carcelero ciertamente les preguntó: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: bautízate. No. Conviértete a ser de la religión tal, tampoco. Sino le dijo Pedro y Silas, le contestaron: mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creo que era Pablo y Silas. Pero cuando estaban ahí, dice la palabra de Dios que este joven entró, y dice la Biblia que se fue allá a una tienda, pero se pone de pie Fines, toma la espada y se va tras el varón. Y esa es una gran responsabilidad que nosotros tenemos: ir tras las almas. Las almas no van a venir a nosotros, nosotros tenemos que ir a las almas. Estuvimos esta semana en la iglesia de donde mi esposa estudió, y el pastor nos estaba contando que hace unas cuantas semanas una persona visitó la iglesia, y después el pastor y su esposa fueron a visitar a esta persona, y esta persona les dijo a ellos, era una señora ya grande, les dijo: ¿cómo yo, estando aquí, nunca supe de esta iglesia? Y el pastor dijo: no lo sé, no lo puedo entender. Nuestra iglesia es una iglesia que gana almas, que va a nuestra comunidad y hemos tocado puertas. Yo no lo puedo entender. Ahora ellos hubieran respondido: ¿sabe qué? Pues no nos importa, no nos gusta ganar almas, no nos gusta llevar folletos, y si quieren ser salvos, que sean salvos. Hay iglesias, tanto aquí, en todo lugar, en donde ya no les preocupan las almas, en donde ya no se interesan por hablarle a alguien más de Cristo, sino dicen: ya somos 20 salvos, y ¿para qué vamos a alcanzar a otros? Es más, ni cabemos. Ya somos 20 o 30, 40 o 50 personas. Tenemos nosotros que ir tras las almas. Tenemos que ir tras ellos. Ellos nos van a venir y nos van a preguntar qué debemos nosotros hacer. Hace años mi hermana Aglaé y mi cuñado Alejandro vivían aquí por donde ahora es la iglesia del pastor Moisés Garrido. De hecho, en la misma cuadra ellos vivían. Y dice que una vez llegó una señora y le dijo la señora a mi hermana: oiga, me doy cuenta de que ustedes pues tienen algo. Hay algo diferente en ustedes. ¿Me puede explicar? ¿Me puede compartir? Y qué bendición que alguien pueda venir a nosotros y casi nos está diciendo: por favor, siéntese, abra la Biblia y explíqueme el camino romano o el camino bíblico de cómo yo puedo ir al cielo. Pero quizás va a ser uno en toda la vida que nos va a decir eso. ¿Cuántos de ustedes, alguien ha venido a ustedes y les ha dicho: háblame de Cristo? ¿Sí? Gracias a Dios. No todos. No en todos nos van a decir: hey, por favor, hábleme de Cristo. Yo necesito ser salvo. Yo necesito saber. No todos. Ahora, el primer año de un recién creyente, de un recién convertido, es crucial. Porque en ese primer año, ese recién convertido puede ser de un tremendo testimonio para aquellas personas que
que son sus amigos, que están viendo ese cambio, y ese recién convertido se la pasaba en el bar, en la cantina, en el antro, y ahora se le pasa en la iglesia y ha cambiado, habla de una manera diferente, y ahora huele diferente, ya no huele a alcohol y se viste diferente, y hay un cambio. Ese primer año de un cristiano es crucial. Es crucial para poder alcanzar a amistades, y muy posiblemente esas amistades van a decir: hey, ¿qué tienes? ¿Qué está pasando contigo? Pero después de ese año ya no es lo mismo. No vamos a esperar a que los pescados suban a mi barco, yo tengo que ir y pescarlos. Amén. Entonces tenemos que levantarnos, tomar la espada e ir tras las almas. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, Números 25:8, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y dice, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. No solamente tenemos que levantarnos, llevar la Biblia, ir tras las almas, pero número 4, tenemos que testificarles. Tenemos que testificarles. El testificar es muy diferente a hablarles bonito con la palabra de Dios. Fines no les habló bonito, los mató, amén. Fines no les habló bonito y les dijo: ay, miren, debería de haber más amor entre ustedes. Y ellos hubieran respondido: sí, hay mucho amor, y hasta ahí se hubiera terminado todo. Pero Fines, dice la Biblia que los alanceó, los mató. Él dijo: esto no está bien, y con un celo y viendo a este joven y a esta muchacha, no le dijo a él: mira, ¿sabes qué? La voy a matar a ella porque es incrédula, y a ti te voy a dejar vivo, o a ti vivo y a ella no, sino a los dos. Los agarró a los dos. Y cuando vayamos y hablemos con alguien, quizás tenemos algún familiar que necesita escuchar, y podemos hablarle de Cristo al primo, pero a su esposa ¿qué? O a la tía y a su esposo ¿qué? O al abuelo, y tenemos que hablar de la misma manera a los dos, y compartir la palabra y testificar. Y a veces, ahora no estoy diciendo que debemos de ofender a la gente y apuntarles con el dedo y decirles: mira, yo sí tengo la verdad, tú te vas a ir al infierno, hijo de Satanás. No vamos a agarrar y ofenderlos, pero les vamos a explicar con la palabra de Dios qué es lo que la Biblia dice, cómo pueden tener vida eterna. Tratar de hacerlo lo más sencillo, pero también lo más directo. Explicarles que nos interesa que ellos vayan al cielo, que nos interesa que ellos acepten a Cristo, que nos interesa que ellos reconozcan que no está la salvación en una religión, y que no está la salvación en un rito, o en un bautismo, o en buenas obras, portarse bien, sino solamente en Cristo. Y la salvación es gratis, y es un regalo de Dios, y es un don de Dios. De tal manera que Fines se puso de pie, tomó esa lanza, fue tras esas almas y les testificó. Tenemos que nosotros ir tras las almas y testificarles y hablarles claramente de quién es Jesús. Amar más las almas. Fines se puso de pie, y dice la Biblia que cesó la mortandad. Había una crisis, y la crisis era que gente se estaba muriendo por todos lados ahí en el campamento. Dice la Biblia que se murieron 24,000 personas. Son muchas personas. En nuestro mundo hay crisis. Crisis no solamente de que hay gente que está muriendo y yendo al infierno, pero en algunos lugares es crisis porque, por ejemplo, allá en Siria, y con esta guerra que está sucediendo, más de 1 millón de personas han muerto sin Cristo. Esa es una crisis. En la última semana, en esa región del norte de Damasco,
Bauó, no sé cómo se pronuncia, 500 personas murieron en esta última semana, asesinadas. Hay crisis en nuestro México. Gente desaparecida y gente que está muriendo y gente sin Cristo. Hay una gran crisis. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Sentarnos, cruzar los brazos? No, tenemos que ponernos de pie, ir a hablarle a la gente, ir tras las almas y testificarles, ganarlos para Cristo. Tenemos que amar más las almas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder compartirla. Ayúdanos a ir tras las almas. Ayúdanos a ponernos de pie y llevar este bendito libro para poder nosotros, junto con tu poder, Señor, poder testificar y ver un cambio en las vidas de las personas. Gracias por habernos salvado. Gracias por tu amor. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno.